Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Les doy la más cordial bienvenida a esta presentación en el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Muchas gracias por su presencia. Estamos muy contentos de seguir adelante con nuestras actividades en este que ya es el tercer día de la feria. Y ahora nos toca presentar un libro que creo que es muy especial por muchos motivos, por su diseño tan esmerado, por su contenido, sus imágenes, ensayos, poesía, historiografía, su cuidado editorial, la forma en la que está impreso es como su belleza misma como objeto, ¿no? Esto lo hace verdaderamente muy especial. Se trata de imágenes en colectivo, Grupo Suma, 1976-1983. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es una profunda investigación sobre una serie de prácticas artísticas que pues tomaron las calles como forma de expresión rebelde, expresión crítica. Son muchos los temas y ángulos desde donde se aborda esto, cómo entender la apropiación del espacio público en momentos de represión, como bien dice en la presentación del libro, en qué consistieron aquellas prácticas artísticas colectivas llenas de vitalidad, ¿no? Y de una voluntad de experimentación no menor. Y bueno, también cuáles son esas prácticas que van a contracorriente de las formas tradicionales, de las formas hegemónicas de hacer arte. Y bueno, una de sus múltiples virtudes es sin duda pues que es el primer libro, ¿no? que recupera las acciones de aquel mítico grupo Suma, ¿no? Y bueno, para presentar el libro tenemos a la líder coordinadora de este proyecto, Ana María Torres, les leo rapidísimo una semblanza de ella. Ella es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es académica de tiempo completo del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe. El interés de sus investigaciones se centra en generar nuevas narrativas historiográficas, considerando el análisis de las imágenes a través de enfoques teóricos y metodológicos vinculados con los estudios críticos sobre memoria cultural, los estudios postcoloniales, decoloniales, la teoría de la imagen y la cultura visual. Es especialista en dinámicas artísticas del siglo XX y XXI mexicano. Cuenta con publicaciones sobre prácticas estético-políticas, las mismas del Grupo Suma, en el espacio público, sobre la construcción de la imagen México en exposiciones universales, y es coordinadora del Grupo de Estudios sobre Arte Público México y cofundadora de la Red de Estudios de la Cultura Visual Avia Yala. Y para presentar el libro, agradezco también la presencia de Juvenal Ursúa, y de Rogelio Villarreal, de quien también, antes de cederles la palabra, les leo rápidamente unas semblanzas. Juvenal es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO y maestrante en Promoción y Desarrollo Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ha trabajado en el área de Comunicación, Prensa y Difusión en Cultura UDG y la Secretaría de Cultura de Guadalajara. Dirigió el proyecto Festín del Arte Contemporáneo FART para la formación de públicos con 5 ediciones y más de 5,000 participantes. Durante 5 años coordinó el programa de gestión cultural del Centro de Promoción Cultural del ITESO. Fue coordinador académico y fundador de Actual, que es un programa educativo en arte contemporáneo en la Galería de Arte Tiro al Blanco. Y actualmente forma parte del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco como consejero titular de Artes Plásticas. Es también fundador y director de Arsenal, Arte Contemporáneo, un proyecto para la formación y difusión del arte actual, y profesor de asignaturas relacionadas al arte y la gestión cultural en la Escuela Superior de Arquitectura y en la licenciatura en Artes de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Juvenal, gracias por estar acá. Y bueno, también nos acompaña el maestro Rogelio Villarreal. Rogelio, pues, como sabemos, es uno de los grandes íconos del periodismo cultural en nuestro país. Se ha dedicado a la edición y a la promoción cultural. En 1979 ingresó al Consejo Mexicano de Fotografía. En 1984 fundó la revista de cultura y humor La Regla Rota, y en 1989 fundó la revista de rock y cultura La Pus Moderna. Fue promotor de grupos como Maldita Vecindad, Café Tacuba, Caifanes, entre otros,
como parte de las actividades culturales de aquel mítico bar llamado El 9 en la Ciudad de México. Ha colaborado en numerosos diarios, suplementos culturales y revistas de México y del extranjero. Es autor de Fotografía, Arte y Publicidad y Aspectos de la Fotografía en México, 40 y 20, Dilema de Bukowski, El periodismo cultural en tiempos de la globalifobia, entre otros libros. Ha escrito también numerosas presentaciones para catálogos de pintores, escultores, fotógrafos mexicanos y extranjeros. Es director editorial de la revista Replicante, una de mis favoritas, digo rápidamente. Colaborador del diario Milenio. Es miembro asociado de la Fundación Pedro Meyer. Actualmente es profesor de asignatura en el ITESO y editor para el Colegio de Michoacán y la editorial de la Universidad de Guadalajara. Rogelio, muchísimas gracias por estar acá. Y no nos pusimos de acuerdo, así que no sé, joven Rogelio, quién quiera empezar. No sé, ¿quieres empezar tú? Perfecto, muchísimas gracias. Para después ya darte la palabra al final que cierres. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Iberoamericana, al ITESO como enlace también, acá en Guadalajara, a Ana Torres, por supuesto, a mi querido Rogelio Villarreal, a quienes se dan cita esta tarde por acá en la FIL, a quienes nos acompañan también en las redes sociales, la virtualidad, otros escenarios. Me siento de verdad muy halagado por esta invitación para presentar este valiosísimo documento y maravilloso libro como objeto. El trabajo historiográfico coordinado por la doctora Ana Torres para la publicación de esta investigación es excepcional, y quizá quienes somos un poco más jóvenes o al menos nacimos después de algunos de los acontecimientos acá narrados, lo podemos valorar aún más. No voy a ahondar mucho en esto de los años para no agraviar a nadie, pero a lo mejor usted que está presente en este recinto editorial y con alegría que nos da volver a vernos, hojear libros, asistir a conferencias, presenciar exposiciones de arte y volver a escuchar bandas representativas de nuestra querida FIL, podrá usted notar que existimos en una convivencia, una gran cantidad de perfiles, de edades, de gustos, fobias, todas distintas, pero congregados por un hecho tan raro como el de la celebración del libro y la palabra. Aunque a lo mejor no lo crean, a los jóvenes también nos gusta la historia y conocer qué pasó, cómo, dónde, con quién, etc. El chisme es bueno, se aprecia y se apapacha. No puede faltar una buena taza de café calientito para acompañar entre sorbos los párrafos que uno se apronta a subrayar en este libro. Una disculpa, pero a mí me gusta rayarlos, hacer anotaciones y hasta preguntas. Y no es que esté diciendo que esta profesional investigación la podamos comparar con el chisme. Simplemente lo que digo es que al leer este libro uno se sitúa en esa parte de la historia mexicana y quiere saber más. Hasta me acordé de uno de los también grandes artistas como el mexicano Ulises Carrión, que utilizaba el chisme como parte de sus materiales tangibles e intangibles, plásticos y conceptuales. Sellos de goma, arte correo, máquinas copiadoras, artículos de oficina, etcétera, que igualmente pusieron a lo suma en el tallereo por manifestar que el arte podía ir más allá del objeto suntuario. La historia es fundamental para entender nuestro presente, y el trabajo de Ana Torres nos permite encontrar entre múltiples voces y periodos momentos clave de la historia del arte contemporáneo en México. Una parte de la historia que pocas veces es visible, que casi no se cuenta y que por ello encuentro doblemente valioso. Porque se suele pasar del muralismo a la ruptura, luego al arte conceptual internacionalizado de los 90, y en ese inter pocas veces se explica lo que pasó, ¿no? Por eso creo que es un gran documento que nos acerca a una parte de la historia poco glamurosa, que no llena las colecciones rimbombantes, que no fue orgullo de nuestras instituciones, y que al menos desde la academia y la sociedad civil tocaría darle su lugar. Se escucha muy frecuente que el arte es reflejo de nuestra sociedad. La verdad es que, a pesar de las excepciones que podamos toparle, me es muy útil para pensar el arte, porque el arte no es nada sin su contexto, sin el público que lo confronte, que lo lea, y en este caso es bastante notorio la inserción de estrategias que llevaron a los creadores a manifestarse en las calles.
Con el grupo Suma encontramos esta estética de la burocracia y protesta callejera, como se titula uno de los textos de Maya Dosh, incluido en este libro. Encontramos una serie de jóvenes que reaccionaron a la masacre de 1968, esa que no se olvida y que como mexicanos estamos obligados a mantener presente, como algunas otras catástrofes subsecuentes. El arte hecho por Suma, así como el de otras agrupaciones surgidas en los 70, nacen de la inconformidad, de la ruptura institucional, de la crisis económica, del pisoteo de los derechos humanos, de la criminalización de la juventud. Nace de una izquierda que se extraña y que es básicamente inexistente ahora. La diferencia es que ese contexto de entonces parece que no se ha ido. Todo lo contrario, se ha enfatizado. Artistas que utilizaron la gráfica como mecanismos de propaganda y agitación popular, como formas de denuncia. Encuentro sumamente interesante que sea desde la efervescencia universitaria el interés por transformarlo todo. ¿Y cómo no iba a serlo, si a esa edad uno tiene las respuestas para todos los males? Pero es cierto que esa energía volcada en los gritos de la calle, que la calle dio con sus intervenciones, propicia un encuentro distinto con las artes. Uno en donde las personas son testigos directos de esta manifestación. No en las galerías, no en los espacios donde la museografía conduce al público directamente hacia el aura emanada de la obra, en una percepción consagrada de los sentidos y la intelectualidad. Es la calle con sus paredes rugosas, banquetas mugrosas, bardas tropicosas, donde la comunicación de las ideas conecta con la otredad, con quienes el arte es algo fuera de sus intereses quizá o alcances. La calle es un collage de historias que a veces anunciaron al próximo presidente de la nación, un bailongo sensacional o simplemente la publicidad del momento. La calle es un colector de historias que el tiempo empalma. Me dio mucho gusto leer y conocer el trabajo de estos colectivos. Encuentro una serie amplia de similitudes con nuestro presente, con la intención genuina de jóvenes artistas por encontrar respuestas a los horrores de nuestros tiempos, como algunos como Gabriel Sánchez Mejorada, otros emergentes que ahora toman física y conceptualmente la ausencia, el cuerpo, el despojo, los rastros de una marcada y creciente violencia sistemática. Como La Niña, imagen producida por Stencil del grupo Suma, que, citando a Ana Torres, es una desaparecida, es la silueta que evoca e imagina a los ausentes, es un nicho de memoria de un cuerpo que hace falta. Raquel Tibol, citada también en este libro, a su vez retoma una pregunta de aquel primer congreso de reestructuración académica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Una pregunta fundamental, de esas que no tienen caducidad y denominación de origen. ¿Para quién vamos a producir arte? El trabajo del Suma provocado desde el taller de investigación visual de pintura mural, que tenían como profesor al artista Ricardo Rocha, fue enriquecido también por las ideas y conocimientos de otro gran maestro al que le debemos tanto, Felipe Ehrenberg, quien insertó en la creación plástica mecanismos para la reproductibilidad de la imagen. Con ello fue posible avanzar colectivamente en el desarrollo de una estética de modos alternativos en resistencia a los poderes hegemónicos, al capitalismo y al mercado del arte que convertía el objeto artístico en mera mercancía de consumo. Como bien señala Ana Torres, aunque sus formas de trabajo colectivo no llegaron a transformar el modo estructural del sistema artístico contemporáneo, sí cuestionaron las políticas culturales vinculadas a los sistemas dominantes. Estas agrupaciones utilizaron los propios canales y estrategias de la publicidad y el sistema capitalista. Aunque desdibujaban la firma individual, utilizaban el emblema hecho en México para adaptarlo a su propio branding. La multiplicación de sus imágenes en el espacio público también nos remite al street art neoyorquino, al arte pop británico. Estas intervenciones pasaron de murales individuales, como esas casas barriales en donde en la ciudad los pisos están compuestos por una serie de pedacera de mosaicos, un patchwork callejero, a algo que fue tomando una tendencia un poco más unificada como labor colectiva. Algo que no se debe olvidar es que la creación artística de estos grupos no se remite únicamente al discurso, las pintas y su registro fotográfico, sino también a la gestualidad, a la performatividad, al hecho de poner el cuerpo,
acciones que tenían su origen cercano en el expresionismo abstracto de Pollock o el de los artistas de la performance. La intención efímera de la obra fue su más fiel evidencia de que su trabajo era político. Imágenes en colectivo es un documento que nos acerca a la historia para entenderla, para entender el presente también. Tiene el análisis de ensayos académicos, pero también la voz y poesía de quienes formaron parte de estos acontecimientos. Contiene además un valioso fondo de documentación hemerográfica que nos ayuda a situarnos y a comprender la historia desde la prensa y la crítica. Finalmente es un libro bastante bello, una edición de objeto coleccionable que se antoja colocar de manera frontal en el libro. Es un libro que, para quienes amamos el formato físico, vale mucho la pena adquirir y conservar. Concluyo con este poema de Santiago Rebolledo. Salir a la calle, mirar a la calle, querer a la calle, 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 no calle, hable, cuestione, manifieste. Muchas gracias. Muchas gracias, Juvenal. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando haces énfasis en el valor documental del libro, cómo registra ese... Me gusta esto que decías del collage de historias, que es la ciudad, como se ve ahí en el libro, y sobre todo el énfasis que haces también en la conexión entre ese grupo, entre esa ebullición de esos años y nuestro presente. Creo que hay mucho que aprender de él. Rogelio, si quieres, seguimos adelante contigo. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Pues sí, efectivamente es un libro muy bonito, muy bien hecho, muy bien diseñado y que conserva el espíritu de aquella época, las ediciones de artista, de autor que se hacían, por ejemplo, en el taller de Gabino Cotela, de Gianni Pecanis y tantos otros que empezaron a ensayar este tipo de arte alternativo, fuera de las galerías, fuera de los estudios, que se quería llevar a la calle. Tiene razón Juvenal cuando dice que los jóvenes sí se interesan por la historia. Una de las ventajas de dar clases en el ITESO a tanta gente joven es, y sobre todo los de periodismo, que se interesan por lo que pasó antes de que ellos nacieran, mucho antes de que ellos nacieran. Pero, por ejemplo, ¿qué pasó en la década de los 60 cuando nos detenemos a platicar un poco en ese periodo en el que, según Roger Bartra, empieza un largo ciclo de democracia o de construcción de la democracia en México, con todos sus accidentes, con todos sus problemas y con todo lo que hemos visto hasta nuestros días? Pero fue una década convulsa. A mediados de los años 60 pues ocurrió el asesinato de Rubén Jaramillo durante el gobierno de López Mateos, surge la guerrilla en Guerrero, con las guerrillas de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez Rojas. En Chihuahua hay un asalto al cuartel de Madera. En fin, es una década convulsa. Y después, obviamente, el movimiento estudiantil de 68, fuertemente aplastado, reprimido, y bueno, pues cuyas consecuencias todavía vemos hasta el día de hoy. Por eso, en los años 70 había tal efervescencia, permanecía todavía la protesta. Algunos jóvenes pues se inclinaron por seguir el camino de las armas. Surge la Liga Comunista el 23 de septiembre, entre otras agrupaciones guerrilleras. Otros pues se van a la creación de sindicatos independientes, de partidos políticos. Empieza también ahí otra gesta, por así decirlo, y muchos artistas empiezan a crear grupos de artistas colectivos, ¿no?, para trabajar en la calle. Es ahí cuando surgen Suma, Proceso Pentágono, Grupo Marco, o Marzo, porque tenía una Sevilla, ¿no?, ahí en la C, y Germinal, el Taller de Arte e Ideología, muchos más, ¿no?, muchísimos grupos que surgieron en aquella época. Y a mí este libro en lo particular me toca de manera muy personal, porque yo estaba muy joven en los años 70, en el 71 yo tenía 13, 14 años, pero nos enterábamos por las noticias, eventualmente por algunas revistas culturales, suplementos de lo que pasaba, ¿no? Y nos enterábamos de que había gente que pintaba en la calle, en las bardas, con esténciles, con técnicas pues, que eran más propias de la oficina, como también apunta Juvenal, ¿no?, los sellos, mimeógrafos, y también esa tradición pues, recogida un poquito del movimiento estudiantil, que repartían este tipo de gráfica popular en la calle. Entonces nos enterábamos un poco. Después, cuando yo ingresé después de estudiar periodismo unos años en la UNAM, pues entré a estudiar diseño gráfico y fotografía, y ahí me enteré de una convocatoria
en la que se invitaba al primer coloquio latinoamericano de fotografía, que fue también una cosa muy explosiva, ¿no? Se invitó a muchísimos artistas de México, de América Latina, de Europa, de Estados Unidos. Llegaron muchísimos cubanos, todavía había esta emoción por la Revolución Cubana, que ya había durado tantos años, y pues ahí hubo un intercambio también muy, muy rico. En esos encuentros conocí a Felipe Ehrenberg, de quien después seríamos grandes amigos, y bueno, pues aparte de ser un gran amigo nuestro, pues también fue un mentor, un tutor para muchos de nosotros, ¿no? Nos reuníamos en su casa y leíamos obras, escuchábamos música, en fin, fue siempre un gran tipo, alguien a quien admiramos muchísimo, y que murió pues no hace mucho, hace apenas unos pocos años. Y a partir de él fue nuestra puerta de entrada, digamos, a todo lo que había pasado en los 70, que nosotros habíamos visto de lejos, muchos jóvenes, y empezamos a participar a principios de los 80 también con otros grupos. Yo tuve la suerte de pertenecer a Peyote y la compañía, comandado por Adolfo Patiño, que también dirigía otro grupo, se llamaba el Grupo de Fotógrafos Independientes. Yo había estudiado fotografía. Y Felipe siempre fue una especie de guía, y a través de Felipe conocimos pues a la gente de todos los demás grupos, ¿no? El No Grupo, el Grupo Suma, por supuesto, y yo decía que esto me toca muy personalmente porque a muchos de ellos los conocí, los invitamos a publicar en la Regla Rota, luego en la Postmoderna, íbamos siempre a sus actividades, a algunas exposiciones eventuales, a conferencias, a charlas, y muchos de ellos ya no están con nosotros, muchos ya murieron. Recuerdo con especial cariño, por ejemplo, a Oliverio Hinojosa, ¿no? Entre paréntesis decía Carlos Monsiváis que era la cintura más breve de la plástica mexicana, porque estaba muy flaquitito, ¿no? O Santiago Rebolledo, que era también muy, muy divertido. En el coloquio nacional que se hizo en Pachuca en el 84, Santiago rellenó unas transparencias con piedritas y vidrios de colores y las proyectó. El efecto era padrísimo, ¿no? Como una especie de caedro, esas que se proyectan pero fijo, ¿no? Como transparencias. Y una parte de los fotógrafos ortodoxos, conservadores, pues se molestaron, decían que eso no era fotografía. Y otros, pues nos entusiasmamos mucho y le aplaudimos de, bueno, tiene un formato fotográfico de la transparencia y lo está proyectando, de alguna manera sí es fotografía. Raquel Tibol estaba un poco entre que sí, que no, pero estaba muy divertida, y bueno, que tampoco ya nos acompaña en estos días, hace poco que murió también, pero todos estábamos acostumbrados a los tibolazos, ¿no? En Proceso publicaba su columna de arte, y bueno, era muy divertido verla, pero también fue para nosotros como más que una madre, una abuela, porque era de veras muy simpática, muy regañona, pero muy cariñosa también. Siempre nos regañaba con mucho cariño, ¿no? Doña Raquel Tibol. Entonces, pues Santiago Rebolledo también, pues junto con la doctora Elizabeth Romero, que también ya no nos acompaña, pues hacía unas cosas, unas locuras tremendas. Una vez se casaron, Elizabeth y él, en un camión allá por la Avenida Universidad, oficiados justamente por Felipe Ehrenberg, ¿no? Entonces esa fue él venía de Colombia, y una vez en una tortería se comió un plato de salsa porque pensó que era la sopa. Entonces acabó con los labios hinchados, todos rojos, y pero ¿por qué te la comes? Déjanos, que era la sopa. Era muy, muy divertido. Tal vez llegó borracho a la casa donde vivía con Elizabeth, y Elizabeth, enojada, no le quiso abrir. Dice, ábreme, ¿me quieres dejar encerrado aquí afuera? Era como surrealista, ¿no? Y esa década fue muy interesante. También surgió este grupo de poetas infrarrealistas con los que había también este tipo de contacto, de actividades en conjunto. Y a mí me da muchísimo gusto que salga este libro porque apela por una parte a la memoria, a la historia. Qué bueno que la vayan a conocer los jóvenes. Yo lo voy a empezar a divulgar allí entre mis alumnos. Gabriel Sánchez Mejorada fue mi alumno también justamente, ¿no? Allá en el proyecto de aplicación profesional. Y creo que les va a interesar mucho porque seguimos siempre trabajando esta década de los 60. Una de las cosas que vemos, por ejemplo, también es esta revista tan famosa que se llamó El Corno Emplumado, donde participaron también muchos de los grupos, ¿no? Felipe Ehrenberg como ilustrador y, bueno, muchos de ellos. Así que una década muy valiosa, muy rica, donde empezó a ver cuál iba a ser el curso del arte contemporáneo. ¿Qué pasó con los grupos? Sobre todo con los del Grupo Suma, con Proceso Pentágono. Bueno, después de esta euforia revolucionaria, de esta filosofía marxista, las cosas como que empiezan un poquito a sentarse, a calmarse. Algunos de ellos se retiran al trabajo de caballete, al estudio particular, a las galerías, a vender su obra, a sobrevivir.
pues con toda legitimidad, con toda validez, ¿no? Y con todo derecho, por supuesto. Pero ahí está el legado, hubo catálogos, hubo exposiciones, hubo recuperación de todo este tipo de cosas. Sobre todo lo que hicieron en la calle a mí me parecía muy valioso porque pues eran gritos, ¿no? Ahí en las bardas, en las calles, estas serigrafías, estas mantas y pancartas, ya había desaparecidos, la guerra sucia, el gobierno contra, pues, contra los guerrilleros o simplemente contra los jóvenes. Simplemente por caminar en la calle y tener el cabello largo era suficiente motivo para maltratarlos o para encerrarlos o para desaparecerlos. Regresan algunos exiliados de Chile, de Europa, donde se habían ido después del 68, con esta amnistía de, no sé si fue de Echeverría o de López Portillo, ya no recuerdo. Pero una época convulsa, muy provechosa, de muchísima discusión, y yo creo que ahí surge también pues gran parte del México moderno que ahora vivimos. Ahora, bueno, polarizado por muchas razones, pero que siempre ha existido esta gran disputa, ¿no? ¿Qué México queremos? ¿Qué México es el que estamos construyendo a partir de nuestra propia rebeldía, de nuestras propias actividades? Algunos en el periodismo, algunos en el arte, algunos en la academia, pero bueno, ¿cuál es el México que estamos construyendo? Y yo creo que este es uno de los grandes legados de grupos como Suma. Esa década de los 70 en la que también se distinguía por las protestas muy nutridas contra la guerra de Vietnam, ¿no? Por ejemplo. Aquí está una breve lista de este grupo, de los integrantes de este grupo, que tuvo una vida muy larga y, digamos, como dividida en dos etapas, porque primero hubo algunos integrantes, después se sumaron en una segunda etapa otros más, pero, por ejemplo, pues Armando Ramos Calvario, Ernesto Molina. Con Ernesto Molina tuve también grandes discusiones, porque me acuerdo ya que durante el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, pues ya discutíamos un poco sobre su proyecto, ¿no? De este señor, y él lo defendía mucho y yo desde entonces ya era muy crítico de él. Gabriel Macotela, pues que también se volvió un pintor muy exitoso, Armandín Lozano, René Freire, que sigue activo, sigue también dibujando, pintando, José Barbosa, Óscar Aguilar Olea, y después se suman Paloma Díaz Abreu, que por ahí sigue, Oliverio Hinojosa, que ya nos dejó, Alfonso Moraza, que sigue todavía, era mi vecino allá en la Colonia Condesa, en México, que sigue pintando, dibujando y haciendo unos grabados muy bonitos. César Núñez, Irán Ramírez, Mario Ángel Vaz, que también ya nos dejó, Patricia Salas, Guadalupe Sobarzo y Ana Bertier. Así que decía, por ejemplo, alguien de otro grupo que se llamaba Germinal, Mauricio Gómez, todos hablábamos maravillas del trabajo colectivo, pero en la práctica era un proceso muy difícil. Muchos errores, un proceso democrático de creación, era algo muy difícil de lograr. Pero bueno, es parte también del aprendizaje, ¿no? Es parte también de lo que uno tiene que experimentar. Yo recuerdo también cuando pertenecía al Partido Comunista Mexicano, pues las reuniones en las que discutíamos los textos sagrados del marxismo, ¿no? El Capital, teníamos seminarios, a veces entendíamos, a veces no, dependiendo de quién nos guiara, de quién nos orientara, pero ahí mismo en el Partido Comunista se gestó, digamos, una rama mucho más avanzada, más progresista dentro de la izquierda, hacia la socialdemocracia. Hablo, por ejemplo, de Roger Barta, de Andorra Martínez Verdugo, de mucha gente que propició discusiones muy intensas dentro del Partido Comunista, se dividieron entre los dinosaurios y los renovadores, y bueno, pues a partir de ahí muchos abrazamos un credo liberal democrático, ¿no? Por así decirlo. Eso es básicamente mi experiencia con este libro, que me tocó muchísimo porque algunos ya no están con nosotros, pero otros sí. Katia Mandoki, que me dio muchísimo gusto pues también encontrarme en aquel libro, con quien tengo contacto en el Facebook, y a veces eventualmente nos vemos en la Ciudad de México, pero me da mucho gusto pues ver tantos personajes tan entrañables, recordar estos lugares en los que nos reuníamos, el Consejo Mexicano de Fotografía, el Foro de Arte Contemporáneo, en fin, pues tantos lugares en los que nos reuníamos a platicar, a discutir, a conocer la obra de toda esta gente, y pues qué bueno que se dio. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Muy enriquecedor todo lo que nos dices, grandes anécdotas. Me reí demasiado con lo de los tibolazos. gran expresión. Y te llamaba por teléfono para regañarte. Tenían miedo. Muy bien. Pues, Ana, Muchísimas te gracias. cedo la palabra. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por la presentación. Muchísimas gracias, Juvenal, Rogelio, por estar aquí en esta presentación. Me honra mucho, la verdad, que otras generaciones y generaciones que también tuvieron que ver con las agrupaciones de los 70 puedan leer el libro y puedan comentar, ¿no? Y dar su punto de vista, porque de alguna manera pues esa fue una de las intenciones del libro. Yo en un inicio pensé hacerlo individual, ¿no? O sea, yo escribirlo, pero creo que era un poco contradictorio, ¿no? Yo conocí al grupo Suma a partir de una exposición que hicimos en el 2017 en la Universidad Iberoamericana, y a partir de actividades y de cursos que se abren para las alumnas, los alumnos formativos, como son historiadoras del arte, historiadores del arte, entonces pues una de sus prácticas profesionales es hacer exposiciones. Entonces, pues bueno, antes de la pandemia ahorita está detenido ese proyecto, pero se abren materias para que se hagan exposiciones y las alumnas, los alumnos participan, ¿no? En todo el ejercicio curatorial y museográfico. Entonces, a partir de esa exposición, que fue un ejercicio colectivo, digo, yo lo coordiné y sí fue mucho trabajo de coordinación y de gestión, pero finalmente se dio, ¿no? O sea, se generó como esta colectividad tanto en la museografía como en la curaduría. Y entonces a partir de esa exposición que la hicimos en la Galería Andrea Pozzo de ahí de la universidad, nos dimos cuenta que pues sí, había un vacío historiográfico sobre el grupo Suma en particular, y también, ¿no? Como menciona Rogelio, sí hay publicaciones sobre algunos grupos, pero sí falta mucho por hacer, ¿no? Sobre este periodo. Entonces nos dimos cuenta que había este vacío y a partir de entonces, digo, además de la investigación que hicimos para la exposición, nos dimos a la tarea de seguir investigando, y sí pensé que pues era bueno que se hiciera un libro colectivo, ¿no? Pues haciendo como respuesta, ¿no? Al trabajo colectivo de las agrupaciones y al trabajo colectivo en particular del grupo Suma, que a mí me parece y me pareció en ese entonces que era como muy revelador, ¿no? Porque ellos ahorita, pues digo, como dice Rogelio, varios ya murieron, pero otros siguen vivos y siguen siendo una colectividad, ¿no? Aunque ya cada quien haga su trabajo de manera individual, sigue existiendo, ¿no? Como este espíritu colectivo. Cuando ellos se reúnen, de verdad sientes, ¿no? Como esta atmósfera del trabajo grupal, ¿no? Entonces, bueno, eso a mí me parecía como súper importante y bueno, de alguna manera eso hicimos, ¿no? O sea, fue como una respuesta a este trabajo, ¿no? Como grupal, colectivo, solidario, ¿no? Porque también creo que la colectividad tiene muchas aristas, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el anonimato de la obra, ¿no? Yo me acuerdo en la exposición, uno de los criterios era no exponer obra que no fuera obra hecha por el colectivo, ¿no? Porque de repente, pues sí, fuimos al el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca y el Museo de la Estampa en México, en Ciudad de México, tienen la obra, ¿no? Gran parte de la colección del grupo Suma, y había obras, sobre todo en el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, me acuerdo, maravillosas de Macotela, ¿no? Pero decíamos, no, esto no lo podemos, porque está firmado, ¿no? Ya por un artista individual. Entonces sí fue como un criterio súper importante, y bueno, todo el registro que en su mayoría creemos, bueno, creo que sí, está comprobado que el registro fotográfico lo hacía Ricardo Rocha. Entonces sí había como una conciencia de memoria, ¿no? O sea, de registrar todas estas prácticas, pues aparte de artísticas, políticas, pues también efímeras, ¿no? Porque pues ellos salían a las calles, pintaban el muro, pero al día siguiente el muro ya estaba tapado, ¿no? O sea, ya no existía ese grafito, esa huella. Y todos estos esténciles lo mismo, o sea, ellos imprimían las calles en las manifestaciones de protesta,
pero bueno, a lo mejor al día siguiente ya tampoco existía, ¿no? Entonces, todo este registro fotográfico para nosotros fue muy revelador, ¿no? Como memoria del grupo, y bueno, sí agradezco muchísimo el habernos dado la oportunidad también de registrar este registro, ¿no? O sea, tuvimos que hacer todo un trabajo de digitalización, y gracias a ese trabajo y gracias a la directora de ese entonces del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, pues tenemos las fotografías en el libro, ¿no? Y bueno, muchos de los stencils y todo, ¿no? Entonces, creo que eso también es bien importante para las nuevas generaciones, y bueno, saber que ahí está el archivo, ¿no? Y por otro lado también lo que, bueno, además de estos artículos que sí son como pues, más académicos, ¿no? Como querer como hacer una relación entre la teoría y la práctica también, de ciertos conceptos, en fin. También nos dimos cuenta que había mucho escrito sobre el grupo, había una hemerografía, ¿no? Que también había que rescatar en periódicos, en revistas, en fin. Y ahí pasó algo muy curioso, porque en el 2017, pues recordemos que fue el horroroso terremoto, ¿no? Que a todos nos agarró, y que bueno, nosotros estábamos organizando la exposición, y estábamos a punto de entrar al fondo documental que tiene Cristina Hija, la hija de Alberto Hija, en el CENIDIAP, en Ciudad de México, y donde ella tenía, ¿no? Como un fondo, ¿no? Hemerográfico importante sobre las agrupaciones y sobre el grupo Suma, y el edificio donde está ese fondo, que es ahí en el Centro Nacional de las Artes, pues se averió, ¿no? O sea, no, ya lo tuvieron cerrado durante mucho tiempo. Entonces, bueno, yo con mi grupo de investigadoras, que son alumnas, nos dimos a la tarea de ir a bibliotecas, ¿no? A rescatar pues todo lo que se había escrito sobre el grupo, y pues después dijimos, ¿y qué hacemos con esto, no? Bueno, podemos hacer un fondo que, bueno, ese fondo lo tenemos, ¿no? Tenemos digitalizadas todas las notas periodísticas, y va a ser un fondo que todavía oficialmente por la pandemia no lo pudimos hacer, pero es un fondo que estará donado a la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, y que ahí todo el mundo lo puede consultar. Pero también dijimos, bueno, si ya vamos a hacer el libro, ¿por qué no incluir, ¿no? esta hemerografía? Nos parecía importante. Entonces, bueno, también la transcribimos, y gracias a eso, pues la segunda parte del libro está integrada por ese fondo documental, que para nosotros también es bien importante, ¿no? Además de las investigaciones, además de las fotografías que rescatan estas prácticas, pues creo que el fondo para futuros investigadores, creo que es bien importante, ¿no? Y de alguna manera creo que este trabajo de investigación, de archivo, de testimonio que recupera el libro, pues es un trabajo de divulgación, ¿no? Entonces es un libro también no cerrado, ¿no? Es un libro abierto, y que invita a investigadores, a investigadoras jóvenes a tener acercamientos teóricos y prácticos, ¿no? Sobre estas acciones colectivas que fueron bien importantes, y que bueno, forman parte también de las dinámicas experimentales, ¿no? De México del siglo XX, porque muchas de estas agrupaciones incursionaron en prácticas, ¿no? Experimentales. Y aparte lo que hacían era utilizar materiales de desecho, utilizar pues sí, materiales como muy baratos, el cartón, ¿no? Los stenciles eran hechos de cartón, y bueno, son stenciles de grandes dimensiones que solo en la colectividad se pueden imprimir, ¿no? O sea, vemos las fotos con 2 o 3 integrantes del grupo, ¿no? Bueno, colocando el stencil en la pared, y otro pues poniendo el aerosol, ¿no? De otra manera no se podría hacer, ¿no? Estos stencils. Entonces, bueno, muchas prácticas también utilizaban la fotocopiadora, ¿no? Que ahorita ya sacar una fotocopiadora también hasta nos sentimos mal, ¿no? O sea, decimos, no, ya está desapareciendo, pero en ese entonces era un instrumento que a ellos les servía, ¿no? Para
para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, también, pues muchas cosas, ¿no? La experimentación y el contexto. Para nosotros también fue muy importante el contexto político que se vivía, ¿no? Como dice Rogelio, pues sí, era un contexto de mucha represión, pero también de mucha rebeldía. Entonces los jóvenes vivían como este doble, ¿no? Juego entre lo perverso de la política de ese entonces, ¿no? Que estamos hablando de una guerra sucia, y también pues este impulso creativo que tenían los jóvenes de entonces, ¿no? Esta crítica también a las instituciones. Entonces, pues creo que hay mucho también por hacer, por decir, y pues sí, la calle les sirvió como un laboratorio, ¿no? Para experimentar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero leer, porque también pues recuperamos estas como testimonios de algunas agrupaciones, de algunos de los integrantes de las agrupaciones, y bueno, Pepe Barbosa pues nos recuerda, ¿no? como este ambiente que se vivían y que vivían estos jóvenes, ¿no? Él dice: existía un grupo guerrillero urbano en plena actividad, la Liga Comunista 23 de septiembre, así como ahora están los zapatistas. Compartíamos un entusiasmo por la cercanía de un socialismo redentor que aliviaría la miseria, la ignorancia, la injusticia y el hambre en todo el planeta. Entonces, bueno, creo que también son palabras que tienen una actualidad, ¿no? Importante en nuestra época. Y bueno, esta que decía Juvenal de la niña desaparecida y los desaparecidos, ¿no? Que siguen pues ocupando, ¿no? las noticias de nuestro México contemporáneo, pues creo que aquí hay pues eso, ¿no? O sea, como una memoria de pensar que estos desaparecidos no son actuales, sino que pues han existido desde tiempos remotos, ¿no? Y yo también quería terminar con un poema, pero ya me lo ganó Juvenal, porque aparte, pues bueno, yo conocí pues muy bien, ¿no? a Rebolledo, a Santiago Rebolledo, que desafortunadamente también pues murió hace un año más o menos, y él fue como muy entusiasta cuando hicimos la exposición, porque también cuando estuvo montada la exposición hicimos talleres en donde Santiago Rebolledo, René Freire, Ernesto Molina fueron con los alumnos, las alumnas de la Ibero, pues a dar talleres, ¿no? De sellos de goma, de mimeografía, ¿no? El mimeógrafo también fue muy importante para ellos. Entonces, bueno, eso para todas y todos los que participamos en la exposición en ese momento pues fue súper importante, ¿no? Entonces, en la exposición, no sé si tenga tiempo, pero creo que sí, ¿verdad? Sí, en la exposición, pues este fue el poema que nosotros elegimos para dar la bienvenida a la gente que visitaba la exposición y bueno, se titula, y pensamos que, digo, algunos dicen que es de autoría de uno de los participantes del grupo, pero finalmente formaba parte de un catálogo de una exposición que hizo el grupo que se llamó Introducción a la calle. Entonces, pues lo dimos como por colectivo. Entonces dice: Introducción a la calle. Dame en qué escribir para hacer una representación gratuita. Pesada ironía. Atentado en la avenida de los guardianes en vías de descomposición. Introducción a la calle tomada por asalto. Ya estamos otra vez. El caso es que ya habíamos estado antes. Uno se imagina con la mente de bicicleta a los colibrís en un armario lunar y comprender la fatalidad que ocurre antes del reino de la libertad. Mientras Pito Pérez redacta su diario en hojas de cuaderno y guardarlo en la cabeza antes de ir al dormitorio. El caso es que estamos otra vez imprimiendo la calle. Cúpula de inválidos cubierta de harapos. Pues muchas gracias. Y bueno, antes de terminar, también quería agradecer muchísimo pues, a la Universidad Iberoamericana por darme la oportunidad de haber coordinado este libro, y sobre todo, pues bueno, a la Dirección de Publicaciones. Aquí tenemos a la directora de Publicaciones de la Ibero, que es Rosalinda Martínez, y que de verdad agradezco muchísimo el apoyo de todo el equipo.
porque pues sin este apoyo no hubiera sido posible pues, llevar a cabo este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Rapidísimo, más quería preguntarte, Sí. con esto que decías del CENIDIAP, que vino el temblor mientras estaba la exposición, ¿ahí se quedó algo realmente que todavía falta recuperar? ¿O? No, Enrique, la exposición se inauguró el 17 de octubre, el temblor fue el 19 de septiembre, y no, al parecer, bueno, hay un libro de Cristina Ijar que se llama Los 7 grupos colectivos o algo así, y entonces ahí viene como una lista hemerográfica, y de ahí nos basamos, y al parecer sí está completo, o sea, el libro sí recupera todas las, o sea, nos basamos en esa lista que hizo Cristina Ijar, y además nosotros encontramos otras notas, ¿no? Pues bueno, que completan, ¿no? Entonces, al parecer sí está completo. Digo, a lo mejor, ¿no? Por ahí alguien me va a decir, pues si no, esta nota te faltó, pero creo que no, creo que sí hicimos un rescate muy completo. Yo creo que quienes tienen un gran archivo hemerográfico son Mónica Mayer y Víctor Lerma, porque Claro, tenían un el pintor, servicio de claro. monitoreo justamente. Sí. Bueno, aparte de las revistas, ¿no? De visuales, catálogos, tantos que hay por ahí. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana. De nuevo, gracias, Rogelio Juvenal. Perdóname. No sé si tengan alguna Sí, pregunta. sí, perdóname. No, yo no es pregunta, Es nada más pregunta. quiero comentar. Ana es muy modesta, pero este libro acaba de ser galardonado Wow. en septiembre con el premio Antonio García Cubas en la categoría de divulgación. Entonces, muchas felicidades. Muchas felicidades. Los invitamos a adquirirlo por ser el día de la presentación. Tenemos un 30% de descuento, de 300 pesos a 210. Lo pueden adquirir ya sea aquí o en el stand H21, que es de Ediciones Jesuitas. Los invitamos. Gracias. Muchas gracias. Bravo.